Cuando tenía 15 años, la fábrica de mi padre quebró, y él huyó con su amante. No mucho después, mi madre se volvió a casar y me abandonó. Así que Ascher y yo nos convertimos en los únicos 2 niños salvajes del pueblo sin familia ni padres que nos cuidaran. Desde ese día, dependimos el uno del otro, jurando nunca separarnos. Pero cuando finalmente superamos las dificultades, tuvimos éxito y nos hicimos un nombre. Ascher levantó su copa para brindarme y dijo: Serena es la persona a la que más respeto. Debes venir a mi boda con Chloe. Olvidé mencionar que Chloe es la hija del amante que huyó con mi padre. Recuerdo que cuando era joven, mis padres solían decir que yo era una persona fría. Cuando mi padre estaba enfermo en el hospital o mi madre estaba desconsolada, yo simplemente podía volver a mi habitación, indiferente, y continuar con mi tarea. Cuando mi madre había llorado suficiente por mi padre y su amante, irrumpía en mi habitación, agarrando lo que pudiera para lanzármelo, maldiciéndome por ser despiadada, igual que mi maldito padre. Aún así, solo la miraba antes de bajar la cabeza y concentrarme en mis tareas. Era inútil. Cuando el corazón de las personas ya no está contigo, o te ven como la fuente de su sufrimiento, llorar y gritar solo te hace ver patético. No puedes lastimar a nadie de esa manera. Así que cuando Ascher terminó de hablar, no grité ni lloré. En cambio, me quedé mirando su rostro ahora maduro, perdida en mis pensamientos. Recordé cómo se veía Ascher cuando éramos más jóvenes. En ese entonces, sus ojos no eran tan profundos como ahora, pero su camisa blanca, ojos oscuros y piel clara desprendían un cierto encanto. Había robado los corazones de innumerables chicas en la escuela. En ese entonces, Ascher recibía cartas de amor todos los días, y no sabía qué hacer con ellas, así que me las daba. Decía que solo quería estar conmigo, en el pasado, presente y futuro. Todo lo que tenía me pertenecía. Por esto, le había dado algo de dignidad. La sala quedó en silencio mientras todos contenían la respiración, temiendo que yo atacara a Ascher justo allí en la celebración de la salida a bolsa de la empresa. Pero solo sonreí, levanté mi copa y la choqué contra su vaso de cristal, el sonido cortando el silencio del salón de banquetes. Por supuesto, dije con una sonrisa, entregando casualmente mi copa a Chloe a mi lado. Chloe la tomó instintivamente, pero cuando se dio cuenta de que la había tratado como a una sirvienta, su rostro se oscureció inmediatamente. Serena, ¿qué pasa con esa actitud? Estaba a punto de lanzarme el vino cuando Ascher la detuvo. Se inclinó para consolarla, su rostro lleno de afecto. Ascher sabía que yo ya le había dado suficiente respeto. Después de todo, siempre había sido indiferente, sin dejar espacio para compromiso. Después de que mi madre me llorara a diario sobre el asunto de mi padre, decidí robar los pedidos de inventario más cruciales de su fábrica y venderlos a su competidor. Antes de tener la oportunidad de decirle a mi madre que había vengado por ella, me informó incómodamente que planeaba formar una nueva familia. Así que me quedé con los 40,000 que gané vendiendo la información para mí misma. No se los di a mi madre, ni fui con ella. Entendí claramente que de ahora en adelante viviría sola. Necesitaba el dinero y ya no necesitaba su amor. En los años siguientes, Ascher y yo fuimos a la escuela juntos, trabajamos a tiempo parcial juntos, alquilamos una casa juntos e incluso iniciamos un negocio juntos. Él sabía exactamente qué tipo de persona era, cuán despiadados podían ser mis métodos, y cómo no dejaba espacio para la misericordia. Así que, después del banquete, vino a buscarme. Antes de que pudiera decir algo, Ascher ya se había quitado la chaqueta, aflojado la corbata y se arrodilló ante mí. Serena, es mi culpa. No le guardes rencor a Chloe, dijo, su postura tan baja, sus delicadas cejas fruncidas en dolor. No lo dudé. Abrí una botella de vino tinto y se la vertí directamente sobre la cabeza. Te transferiré otro 10% de mis acciones, si eso te calma. El vino rojo brillante goteaba por el pálido rostro de Ascher. Solté la botella con indiferencia, y se rompió en el suelo, esparciendo fragmentos de vidrio por todas partes. Recógelo, y no uses guantes, dije, caminando junto a él en mis tacones sin mirar atrás.
Justo cuando Chloe entró corriendo por la puerta, soltó un jadeo de dolor al ver a Ascher arrodillado en el suelo. Pero nada de esto me importaba. Para ser justa, Ascher me había prometido el control total de las acciones de la empresa. Desde un punto de vista comercial, no estaba perdiendo nada. Pero lo que no debería haber hecho era arrodillarse ante mí con todo su amor cuando yo todavía era demasiado joven para verlo como algo más que una figura pasajera. Malgastó su juventud, haciendo promesas de que estaría conmigo para siempre, atando su futuro al mío. Quería que creyera en él, lo ayudara y sufriera con él, abriéndose camino entre las peores condiciones de la vida. No era el tipo de persona que podía ser traicionada tan fácilmente. Debería haberlo entendido. Ni siquiera un mes después, eché a Ascher de la empresa. Cuando se fue, Chloe estaba justo a su lado, tanto odiosa como arrogante. Ella dijo, Serena, no te creas demasiado. Ascher estará mejor sin ti. Yo puedo ofrecerle el apoyo de toda una familia, mientras que tú, ni siquiera tu madre te quiere. ¿Qué crees que tienes para ofrecer? Sí, mi padre no era un hombre moral, pero ciertamente tenía talento para hacer dinero. Con los años, había logrado un regreso y se convirtió en el mayor apoyo de Chloe, el hombre que había robado corazones. Chloe. Ascher gritó, tratando de detenerla, pero era demasiado tarde. Con 2 fuertes bofetadas, las mejillas de Chloe se pusieron rojas e hinchadas mientras me miraba incrédula. Serena, no rebajes tu nivel. Ascher dio un paso adelante, pero antes de que pudiera terminar de hablar, yo también lo bofeteé. Se quedó allí con la marca roja en la cara, girando la cabeza y frunciendo los labios en silencio. Sacudí mi mano todavía entumecida y levanté una ceja hacia él. Ascher, has agotado tu buena voluntad conmigo. Ahora, toma a tu pequeña amante y lárgate. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, un par de manos cálidas y suaves se deslizaron desde un lado, sosteniendo mi palma con cuidado y ternura. Jeje, tu mano se está poniendo roja, murmuró, luciendo genuinamente preocupado. Cuando su rostro joven se volvió hacia mí, había una suavidad en sus ojos sorprendentemente similar a la de Chloe. ¿Quién es él?, ladró Ascher de repente, la pérdida de control rompiendo su voz. Su respiración se volvió aguda, y sus ojos enrojecidos miraban al chico que aún me frotaba la palma, su tono bordeando una súplica. Serena, no dejes que te toque. Félix se estremeció tanto que se encogió a mi lado, susurrando con herida queja. Jeje, Jeje no me quiere. No importa. No es importante. Con el chico ya actuando tan lastimosamente, le di una ligera palmada simbólica como consuelo. Esta vez, fue Ascher quien casi se desmoronó. Chloe lo jaló desde un lado. Ascher, este es mi nuevo secretario, dije con calma. Igual que tú, Chloe, otro estudiante destacado de una universidad prestigiosa. Inteligente, sensato, atento. Estoy muy complacida con él. Las últimas 6 palabras las murmuré directamente al oído de Ascher. Vi cómo su ya pálida complexión se desvanecía completamente. Instintivamente trató de agarrarme, solo para que Chloe lo detuviera con ambos brazos fuertemente alrededor de él. Ascher, vámonos. No te enredes con ella, suplicó la chica, arrastrando la poca racionalidad que le quedaba. En cuanto a mí, ya me estaba dando la vuelta, caminando con la joven atractiva a mi lado. ¡Qué ridículo! Hay innumerables hombres jóvenes guapos en este mundo. Solo porque pasé más tiempo con Ascher no significa que no pudiera vivir sin él. 2 semanas después de echar a Ascher de la empresa, ingresó a la firma de Víctor. Un simple graduado universitario como él aterrizando directamente en un puesto de ejecutivo senior en la principal corporación de la ciudad, todo porque Víctor quería darle a su preciosa hija, Chloe, un atisbo de dignidad. También era la rama de olivo que extendía hacia Ascher. Mientras Ascher tratara bien a su hija, se mantuviera leal a la familia Víctor, los beneficios solo se multiplicarían. Esa noche, Chloe llamó. Yo estaba recostada en un sillón suave, con una mascarilla facial, disfrutando del masaje de hombros y cuello de Félix, cuando su voz aguda y burlona resonó por el teléfono. Serena,
debes estar llorando a mares ahora mismo. Papá no te quiere, y la vida de Ascher solo mejorará sin ti. Si yo fuera tú. Ya nació el hijo del presidente Víctor, interrumpí antes de que pudiera terminar. ¿Qué? El presidente Víctor siempre ha querido un hijo para heredar su pequeño imperio. ¿No huyó con tu madre porque pensó que ella podría darle un niño? Y no funcionó. Silencio al otro lado. Pensé que al menos podría inventar algún retortijo. No pude evitar reír. Está bien si tu madre no pudo. La cuarta o quinta amante de Víctor se encargará eventualmente. Escuché que una de ellas ya está embarazada. Más te vale rezar para que esta vez sea niña, por tu bien. Porque si le da a tu novio un puesto alto en lugar de dártelo a ti, con su personalidad, tú y tu madre rompehogares no conseguirán nada al final. Fue duro, pero era la verdad. En aquel entonces, después de que mi madre me dio a luz, Víctor comenzó a engañarla. Despreciaba a las hijas, creía que sin un hijo, la sangre Víctor no tendría futuro. La gente pensaba que Chloe estaba mimada más allá de toda medida. Pero aparte de heredar el talento de su madre para seducir hombres, no había aprendido nada de valor. Ni siquiera se acercaba a sobrevivir como yo lo había hecho todos estos años. Permaneció en silencio un largo rato antes de finalmente soltar una pequeña risa triunfante. Incluso si tienes razón, ¿y qué? El puesto pertenece a Ascher, pero Ascher me pertenece a mí. Entonces más te vale marcarlo con tu propio pis, respondí con indiferencia. Tú, a diferencia de mí, no puedes sobrevivir sin un hombre. Colgué antes de que ella pudiera responder. Chloe era estúpida e inconsciente de ello. Nunca la había tomado en serio. Pero, ¿quién habría imaginado que tal idiota aparecería en mi empresa fingiendo solicitar un puesto de secretaria, solo para seducir a Ascher frente a mí? Y de hecho, caí en la trampa. Claro que estaba enfadada. No porque me venciera, sino porque confié en Ascher. Él era la única persona en años para la que había bajado la guardia. Cuando Víctor envió a Chloe por primera vez, Ascher se burló de la táctica, llamándola ridículamente estúpida. Me dijo que lo dejara jugar con ella para sacarla de nuestro camino. Así que lo dejé manejarlo. Y en el proceso, él realmente se enamoró de ella, convirtiendo todos nuestros años juntos en una broma barata. Una broma que luego me lanzó en la cara. No fue sin señales de advertencia. Por ejemplo, Ascher comenzó a pasar cada vez más tiempo solo después del trabajo. Me dijo que las cosas en la empresa ya no eran tan caóticas, y que quería desarrollar algunos hobbies personales para compensar nuestra juventud pobre y limitada. Más tarde supe que sus supuestos hobbies eran cosas como llevar a Chloe a la costa a carreras de autos, escalar montañas, hacer escalada y todo tipo de deportes extremos. Decía que se sentía liberado haciendo esas cosas, y que Chloe era la llave que desbloqueaba su verdadero yo. ¡Qué absoluto disparate! Reí con frialdad. Ahora Ascher quería hablar de su vida. ¿Quién fue el que tropezó en mi casa empapado y con fiebre años atrás, pidiendo refugio? ¿Quién fue el que se aferró a mí día tras día, sin importar cuántas veces le dije que no éramos del mismo mundo? ¿Quién se negó a irse? Serena me salvó la vida, había dicho entonces. Así que usaré esta vida para allanar su camino. Sus palabras exactas. Siempre había sido dulce de palabra, hábil tejiendo promesas para quedarse a mi lado. Y yo le creí, tratándolo como la única familia que me quedaba en este mundo. Ya no quería caminar sola. Estudiaba y trabajaba hasta el agotamiento cada día, persiguiendo becas mientras hacía trabajos a tiempo parcial. Cuando me desmayé en la entrada de la tienda donde trabajaba, mi mente aún calculaba el costo de los libros de tutoría de Ascher. En aquel entonces, mis pensamientos eran simples. Spring Mountain Town era un pantano sucio. Estaba decidida a sacar a Ascher de allí conmigo, sin importar qué. Serena, bebiste demasiado, necesitas descansar. La voz de Félix me devolvió a la realidad. Sus rasgos jóvenes y atractivos estaban llenos de preocupación, y por un instante, ese rostro joven se superpuso con el Ascher de nuestra adolescencia.
Antes de que pudiera pensar, agarré a Félix del cuello y lo empujé hacia abajo, apretando los dientes. Si te atreves a jugar conmigo, pequeño bastardo, estás muerto. Ah, Serena, soy yo, tosió Félix varias veces, su voz limpia y juvenil arrastrando mi mente de vuelta a la claridad. Lo solté de inmediato. Félix prácticamente saltó 3 metros en cuanto fue liberado. Incluso con tal rapidez, aún podía ver el rojo profundo extendiéndose desde su cuello hasta sus orejas. Siempre lo había considerado alguien con pensamientos complejos, pero para mi sorpresa, era inesperadamente puro de corazón. Pensando en esto, saqué una tarjeta y se la lancé. Vendrás conmigo al banquete de Liu dentro de medio mes. Ve a conseguir algo presentable. No me avergüences. Últimamente, había usado algunas tácticas poco ortodoxas, y el primer proyecto de Ascher con la familia Víctor había sufrido un gran revés. Me imagino que ha estado ardiendo de ansiedad por eso. Cuando nos encontremos de nuevo, tengo curiosidad por ver cuán feliz puede ser ahora que se ha encontrado a sí mismo. Serena, la voz tímida de Félix vino desde un lado. ¿Sigues aquí? Fruncí el ceño y lo miré. Félix respiró hondo, reuniendo valor antes de hablar. ¿Necesitas que me quede? Levanté una ceja, mis palabras frías e insensibles. No estás calificado. Entiendo. El rubor de Félix desapareció al instante, reemplazado por una expresión de arrepentimiento. He sobrepasado mis límites. Lo siento. No fue hasta que salió del apartamento que había comprado cerca de la oficina para uso temporal que realmente me relajé, acostándome en la cama y mirando el techo, perdida en pensamientos. Me di cuenta de que la situación de Ascher tenía un impacto persistente en mí. La madre de Ascher falleció de enfermedad. Se había mudado sola a Spring Mountain Town con Ascher de 12 años, y desde entonces, los rumores sobre su relación madre-hijo nunca cesaron. Spring Mountain Town era un lugar donde los chismes sin fundamento podían volverse rápidamente contra alguien en toda la comunidad. Ascher era acosado en la escuela por otros niños, y los adultos que pasaban le lanzaban miradas de desprecio, sus rostros fríos al ver sus delicadas, casi femeninas facciones. Conocí a Ascher un día de camino a casa. 4 o 5 niños lo habían derribado al suelo. Retorciéndose de dolor, agarró la pierna de mis pantalones. Lo miré. Su rostro inusualmente pálido estaba manchado de sangre y lágrimas. Dijo, hermana, puedes llamar a un adulto por mí. Te daré todo mi dinero de bolsillo. Los acosadores se volvieron más audaces, vigilándolo todos los días, pidiendo dinero de protección. Ascher se negó a darlo. Pero ahora, quería dármelo a mí. No solía involucrarme en asuntos ajenos, excepto cuando se trataba de dinero. Tenía 2 o 3 años más que esos chicos. Antes de que Ascher y su madre se mudaran aquí, yo ya había lidiado con los gamberros locales. Así que, cuando dejé caer mi bolso y empecé a arremangarme para buscar una herramienta adecuada, los pequeños gamberros huyeron rápidamente gritando sorprendidos. Después de recolectar 3 yuanes de dinero de protección de Ascher, hice la buena obra y lo escolté a casa. Fue entonces cuando vi por primera vez a la madre de Ascher. Tenía el cabello negro hasta los hombros, vestía un vestido floral, y su piel delicada y clara con ojos gentiles. Era una mujer completamente diferente de mi madre. Había algo mágico en la madre de Ascher. No importaba qué dificultades le lanzara la vida, siempre las enfrentaba con una suave sonrisa. Su aura calmada y gentil me hizo sonrojar al verla por primera vez. Así que cuando la madre de Ascher me trató como una buena amiga de su hijo y me invitó a su casa, de alguna manera asentí con la cabeza. Después de todo, desde que tengo memoria, el concepto de familia para mí era la fría y disgustada mirada de mi padre y las quejas histéricas de mi madre. Incluso Víctor, cuando era pequeña, a menudo descargaba su ira sobre mí porque no era hijo. Me golpeaba hasta dejar mi cabeza ensangrentada. Al crecer, su fría mirada lo llevó a ignorarme, pero nunca se dio cuenta de cuántas veces me maldije por no ser lo suficientemente fuerte para derribarlo cuando tuve la oportunidad. Nadie debería tener derecho a golpearme, ni siquiera mi padre biológico. Para ser honesta, envidiaba a Ascher,
de verdad. Más tarde, Asher se convirtió voluntariamente en mi sombra, caminando de ida y vuelta a la escuela conmigo todos los días. También me traía el desayuno, preparado por su madre. Los chicos que antes lo habían acosado lo intentaron de nuevo al principio. Pero después de que yo los enfrenté 2 veces, se callaron. Esos mocosos y sus inútiles adultos eran todos iguales. Eran acosadores que solo sabían molestar a los débiles y aparentar fuerza, pero incapaces de lograr algo de sustancia. Asher comenzó a admirarme cada vez más, y el tiempo que pasaba en su casa también aumentó. Un día, me quedé a cenar en casa de Asher. Cuando me fui, ya había oscurecido. Saqué la linterna de mi bolso, y tambaleándome ligeramente, caminé por el viejo camino de cemento lleno de baches de Spring Mountain Town. Al final del camino apareció una figura pálida. Era mi madre, su rostro hinchado y rojo, su cabello desordenado. En cuanto me vio, soltó un alarido y se lanzó sobre mí, arañándome y golpeándome. Gritaba preguntándome dónde había estado, si ya no la quería como madre. Dijo que yo era igual que mi padre, sin corazón. Mi padre se había ido a ser el esposo de otra, y yo había ido a ser la hija de otra. Ambos éramos desagradecidos. Tiró de mi cabello, causándome un dolor agudo. En la lucha, la linterna cayó al suelo, iluminando a Asher y a su madre, que me perseguían desde atrás. Asher sostenía un pedazo de pastel, con cara confundida mientras me observaba. Recordé que hoy era el cumpleaños de Asher. Él había dicho que quería invitarme a pastel, y yo había salido corriendo antes, así que lo habían seguido. Me alcanzaron solo para presenciar la fea escena entre mi madre y yo. De repente, sentí un impulso de fuerza y empujé a mi madre. Recogí mi bolso del suelo y corrí hacia la oscuridad. Corrí sin rumbo, tropezando con obstáculos en el camino, solo para levantarme y seguir corriendo. Corrí hasta la orilla del río, acurrucándome con las rodillas al pecho. Mi madre no me alcanzó. Después de empujarla, se sentó detrás de mí, llorando fuertemente. Incluso mientras corría lejos, aún podía escuchar sus agudos gritos y maldiciones. Una y otra vez me llamó bastarda, hija desagradecida. Me senté junto al río toda la noche, la humedad en el aire haciendo que mi cabello se pegara a la frente. Al amanecer, Asher finalmente me encontró. Me miró, aún sosteniendo el pastel a medio comer en sus manos. Serena. En el momento en que gritó mi nombre, tomé una piedra de la orilla del río y la golpeé con todas mis fuerzas en su frente. La sangre goteaba por su piel pálida, y la limpia e indefensa mirada en los ojos del chico estaba empapada en ella. «Lárgate», le grité, «me estás arrastrando. No te acerques nunca más». No podía poner en palabras lo que sentía. Era como si, cuando Asher había sido derribado y golpeado, me hubiera suplicado, con su rostro apuesto presionado contra la tierra. Cuando me necesitaba, podía quedarme a su lado sin culpa. Pero ahora él estaba impecable y yo atrapada en el lodo inmundo, sin querer que me viera así. No quería parecer demasiado patética, demasiado indefensa. Luego, me di cuenta de que ese sentimiento no era más que la autoestima confundida de una chica aún en su adolescencia. Habían pasado casi 6 meses desde la última vez que Asher y yo pasamos tiempo juntos. Cuando nos volvimos a ver en la secundaria Spring Mountain, fingimos ser extraños. En ese momento, Asher había crecido rápidamente, como una plántula de trigo empapada. Ya no era el matón pequeño que había sido intimidado, había tomado un camino diferente. Luego mi padre se fue, mi madre se volvió a casar, y yo me quedé en Spring Mountain Town, avanzando hacia Spring Mountain y... Cuando nos encontramos de nuevo, nuestros roles se habían invertido. Me adapté a vivir sola, y, con esfuerzo, ganaba una beca de 800 yuanes cada semestre. Sentí que casi me había sacado del barro. Mientras tanto, Asher se había hundido más profundo en el pantano. La madre de Asher había fallecido repentinamente una noche tormentosa, y su padre, un arquitecto, murió en un accidente mientras inspeccionaba un sitio de construcción. La madre de Asher, afligida por la pérdida de su familia, se había mudado con el joven Asher a Spring Mountain Town.
Para entonces, sus problemas pulmonares y respiratorios hereditarios se habían vuelto graves, aunque ni Ascher ni los adultos de Spring Mountain se habían dado cuenta. Una tormenta estruendosa y un caso agudo de neumonía fueron suficientes para arrebatar una vida vibrante en una sola noche. Al día siguiente, cuando Ascher no pudo abrir la puerta del dormitorio de su madre, sus llantos alertaron a los vecinos. Alguien derribó la puerta y encontró a la madre de Ascher muerta en su habitación. En mi memoria, ella siempre había sido amable y ordenada, pero la forma en que la gente describía su muerte era sombría y horripilante. Escuché que el anciano que les alquilaba la casa retuvo todo el depósito de seguridad, desahuciando a Ascher incluso antes de que el contrato terminara, sin una pizca de misericordia. Ascher se convirtió en huérfano sin nadie que lo cuidara, y dejó de ir a la escuela. Vagó por las calles, pálido y perdido, durante días. No fue hasta otra noche tormentosa que lo encontré de nuevo. Estaba en casa, estudiando con mi pequeña lámpara de escritorio encendida, cuando un golpe resonó en la puerta. Bajé nerviosa y agarré una pala que tenía junto a la puerta, preparándome para lo que pudiera suceder. El golpe vino solo 2 veces antes de detenerse. Mirando por la mirilla, vi a Ascher colapsado en mi patio. Nunca me había entrometido en los asuntos de otros. En ese momento, pensé en muchas cosas. Pensé en cómo agregar una persona más a la que alimentar aumentaría mi gasto mensual de supermercado al menos en 100 yuanes. Pensé que Ascher todavía podría estar enfermo, y si yo me contagiaba, no podríamos costear los gastos del médico. Pensé que Ascher no había ido a la escuela en medio año y había estado vagando por las calles, así que podría haberse vuelto indisciplinado. Pero luego recordé a la madre de Ascher con un vestido de flores, su sonrisa gentil, y a Ascher parado a su lado, sosteniendo un pastel. Finalmente, desbloqueé silenciosamente la puerta de seguridad y saqué a Ascher adentro. Esa noche, después de que mis padres me habían abandonado y había pasado el crudo invierno, me tomé el tiempo de calentar agua y bañarme antes de dormir. Después de empujar a Ascher al baño y frotar su rostro pálido, el color comenzó a volver a sus mejillas. Tosió 2 veces con fuerza, y le lancé una toalla, diciéndole que se bañara solo. Luego busqué entre la ropa vieja de mi padre y la colgué en la puerta para que la usara. Cuando Ascher salió del baño, le preparé un tazón de fideos con huevo. Usé huevos de verdad, comiéndome uno entero mientras dejaba solo un poco de espuma para sus fideos. Comió como alguien que no había comido en mucho tiempo, devorando con la cabeza agachada. Cuando bebió la sopa, se atragantó. Tosió y luego, sin aviso, estalló en llanto. Parecía que todas las quejas que había guardado dentro salían a raudales. Lo observé llorar, asombrada por la cantidad de sus lágrimas, pero también me preparé en silencio. Me di cuenta de que este vínculo no sería fácil de romper. Y, efectivamente, al día siguiente cuando fui a la escuela, Ascher me esperaba en la puerta con mi bolso en la mano. Me siguió a todas partes ese día, donde quiera que fuera, él iba. Fui a la secundaria y él se sentó en la oficina del guardia, mirando a los vigilantes. Al final del día, lo saqué a un lado de la carretera y le dije claramente, no puedo cuidarte. Tendrás que averiguar dónde quedarte. Pero los ojos de Ascher brillaban, y sacó una tarjeta bancaria de su bolsillo de la chaqueta, entregándomela. Su cabello negro estaba desordenado sobre su frente clara, pareciendo obediente como un gatito. Dijo, Serena, este es el dinero que me dejó mi madre. Quiero que lo tengas. ¿Me dejarás ser tu familia? Quedémonos juntos para siempre, nunca separados. Nunca me involucré en los problemas de otros, pero al final, acepté silenciosamente la tarjeta y llevé a Ascher a casa conmigo. Limpié el antiguo estudio de mi padre, convirtiéndolo en la habitación de Ascher. Las camisas usadas y de mediana edad ahora le quedaban perfectamente. Ascher había crecido y su cuerpo parecía un perchero ambulante. Todo lo que vestía tenía un estilo fresco y sin esfuerzo. Esa noche, mientras estaba en la cama, sintiendo presión en el pecho, no podía dormir. Las palabras de Ascher del día resonaban en mi mente. Él había dicho, quedémonos juntos para siempre, nunca separados. Desde ese día, ambos comenzamos a recibir becas.
La madre de Ascher lo llevó a Spring Mountain Town, casi como un regalo puesto en mis manos. Quería llevarlo lejos, lejos de este abismo. Para niños salvajes como nosotros, sin nadie en quien apoyarse, el camino seguramente estaría lleno de tormentas. Pero con alguien caminando a tu lado, el viaje nunca sería demasiado difícil de soportar. Más tarde, ambos ingresamos a la misma universidad, estudiando la misma carrera. Mientras trabajábamos a tiempo parcial para sostenernos, me encargaba de nuestros gastos de vida y matrícula. Ascher, con su dulce labia, hizo amigos rápidamente entre un grupo de chicos de la ciudad y, a través de ellos, se involucró en su primer proyecto emprendedor. Cuando ahorró su primer lote de dinero, a pesar de mis reprimendas, me arrastró a una joyería de la calle y me compró un anillo de oro simple. Con la cabeza inclinada, Ascher deslizó suavemente el anillo en mi dedo, su rostro lleno de ternura. Sostuvo mi mano como si fuera un tesoro raro, luego se inclinó y besó suavemente la punta de mi dedo. Dijo: Serena, cuando era niño, una vez caí gravemente enfermo. Volví a la vida gracias a las lágrimas de mi madre. Y pude vivir por segunda vez gracias a ti. Así que recuerda esto, Ascher nunca te traicionará. En ese momento, todo se aclaró. Me incorporé de la cama y comencé a ordenar. Cuando abrí la puerta del apartamento, Félix ya estaba allí con el desayuno en la mano. Miré su cabello bien peinado y la sonrisa limpia y fresca que me dio. Una repentina oleada de ira surgió dentro de mí. Félix, dije fríamente, deja de intentar actuar como Ascher. Ver a ese pequeño bastardo solo me enfurece más. La mirada tímida y complacida de Félix desapareció rápidamente, reemplazada por una disculpa aterrada. Lo siento, Serena. Olvídalo. Moví la mano despectivamente, pensando en el horario del día, no parecía haber nada importante. Me volví hacia Félix, que aún se disculpaba con sinceridad, y dije: vamos, hoy iré contigo a comprar ropa. Parecía haber recibido una enorme sorpresa. Tras una larga pausa, tartamudeó: pero eso no es posible. Si no quieres, llamaré a otra persona que lo aprecie. Está bien, vamos. Él sonrió, prácticamente moviendo la cola con emoción. Pero no esperaba que durante nuestra compra nos encontráramos con Ascher de nuevo. Chloe llevaba un vestido rojo vino, preguntándole juguetonamente a Ascher cómo le parecía. Ascher le sonrió, sus ojos brillando con afecto, la suave curva de su mirada irradiando ternura. Pero cuando Chloe inclinó la cabeza para encontrarse con sus ojos, su sonrisa se desvaneció. Pidió perezosamente al asistente que le trajera un color diferente. Félix, que acababa de salir de otro probador, me vio observándolos y susurró en voz baja: no hay nadie más que pueda llevar el rojo vino como Serena, tan audaz, tan radiante. Sonreí, girándome para ajustar su corbata con mi muñeca, pero mis palabras fueron frías: hablas demasiado. Me volví y vi los ojos de Ascher enrojecidos, su mirada fija firmemente en mí. Incluso Chloe, que le hablaba, fue ignorada. Chloe, al percibir que algo estaba mal, siguió la línea de visión de Ascher y su expresión se oscureció de inmediato. Solo espera y verás, sonreí, pronunciando silenciosamente las palabras a Ascher. Luego pasé mi tarjeta y caminé frente a ellos, con Félix a mi lado. El rostro de Chloe se volvió verde de ira, pero contuvo su temperamento, sin atreverse a dirigirlo hacia Ascher. Ella y su llamada madre, famosa, habían sufrido recientemente un revés. La amante exterior de Víctor, que no se sabía si era la cuarta o la quinta, ya había sido encontrada embarazada de un niño. Se habían enterado a través de mí. Ahora, con la esposa de Víctor posiblemente siendo reemplazada en cualquier momento, Chloe estaba desesperada por complacer a Ascher para ganarse el favor de Víctor. Después de todo, hasta ahora, Víctor aún tenía en alta estima a Ascher, el yerno empobrecido. De lo contrario, no habría ido a tales extremos para que Chloe se colocara a nuestro lado para ganarse a Ascher. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Cuando se conectó el teléfono, solo se escuchaba el sonido del viento aullando en la línea. Pero incluso sin hablar, supe exactamente quién era.
Ascher, dije con una sonrisa fría, mi voz firme, deja de poner esa cara de profundo arrepentimiento. ¿Quién fue el que insistió en traer a Chloe para ayudarme a engullir a la familia Víctor, solo para volverse en mi contra al final? Ascher permaneció en silencio, y no pude evitar burlarme. Más te vale esperar. Cualquiera que se cruce conmigo, Serena, me aseguraré de que lo lamenten hasta el final. Colgué el teléfono. Antes de que la llamada terminara, escuché débilmente la risa triunfante de Víctor al otro lado. Una esposa debe ser gentil y virtuosa. Chloe es el mejor ejemplo de ello. La próxima vez que vi a Ascher fue en la gala benéfica 2 semanas después. Estaba con Chloe, moviéndose entre los principales empresarios de la ciudad. Hablaba con dulzura como siempre, y sus ojos siempre mostraban una ternura pura y sincera cuando sonreía. Ascher es un buen tipo. Tiene la determinación que yo tenía en aquel entonces. A veces, cuando lo miro, veo a mi yo de antes. Víctor lo presentaba a la gente, claramente complacido con él. No pude evitar rodar los ojos al ver la barriga cervecera de Víctor casi saliéndose de su cinturón. Ese cerdo gordo era tan bueno inflando su propio ego. No muy lejos, Víctor me vio y, sosteniendo una copa de vino, se acercó sonriendo. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si volviera a esos días en que solía estrellar mi cabeza contra el lavabo. Mi mano, sosteniendo la copa de vino, temblaba ligeramente, un temblor excitado. Ahora, nunca más sería derribada por Víctor. Tenía el poder de vengarme. Serena también es impresionante, dijo Víctor con una sonrisa mientras se acercaba. Ha construido una empresa por su cuenta a lo largo de los años. Esta realmente es mi hija, la hija de Víctor. No necesariamente. Le devolví la sonrisa con una falsa. Cuando estabas cuidando a la tía varios tíos con el apellido Wang entraban y salían de nuestra casa. ¿Quién sabe si realmente soy tu hija? Tan pronto como dije esto, la atmósfera en la habitación se congeló. El rostro de Víctor se oscureció brevemente, pero luego forzó una sonrisa. ¿Quién habría pensado que la chica estricta y rígida que conocía crecería y aprendería a bromear? Pero las chicas aún necesitan ser gentiles y virtuosas. Bueno, si el CEO de Víctor lo dice, me encogí de hombros con indiferencia, sin creer ni una palabra. Cerca, los herederos de otras familias ricas ya esperaban a que se desarrollara el drama. La mirada de Víctor se volvió más advertencia. Sé que sientes que te he perjudicado a lo largo de los años, y es normal que me guardes rencor. Pero sigo siendo tu padre. Ya que has logrado algo, te permitiré regresar a la familia. Cuando nazca tu hermano, tú, como hermana mayor, podrás ayudarlo. Habló, levantando ligeramente su copa hacia mí, y susurró a mi oído, lo suficientemente fuerte para que solo los dos lo oyéramos. No creas que no sé lo que pasó cuando la fábrica de repente quebró, Serena. Si supieras lo que te conviene, tu pequeña empresa podría sobrevivir. 7.000 millones en valor de mercado y aún es pequeña. Respondí, fingiendo sorpresa, exagerando el tono. Si no me equivoco, esta pequeña empresa podría dañar a tu familia Víctor solo rozándote. Ya te llevé a la bancarrota una vez, y aún así me desprecias. Esa frase dio en el clavo. Todo gracias al profundo desprecio de Víctor por las mujeres. Solo después de que la empresa de Ascher y la mía comenzó a avanzar, Víctor empezó a prestarme atención, y desde entonces intentó por todos los medios detener nuestro crecimiento. Conocía mi carácter. Yo era como un perro salvaje, me golpeas con una piedra y muerdo de vuelta. Era vengativa, salvaje y fría. Víctor conocía bien sus propios pecados y temía mi venganza. Pero con Ascher, caminábamos con cuidado, nunca cayendo en las trampas que Víctor nos ponía. Al final, cuando se quedó sin movimientos, recurrió a intentar socavarnos desde adentro. Este viejo zorro siempre fue astuto, así que cuando abiertamente envió a Chloe hacia mí, no pude evitar reír. Si pensaba que podía robarme a Ascher, no sabía qué tipo de bomba estaba desenterrando. Pero pronto dejé de reír. Nunca pensé que el obediente niño que crié, tan dulce como un conejito, realmente se enamoraría de Chloe.
Se enamoró de la hija ilegítima de mi padre. Debo admitir, Ascher sabía exactamente dónde herirme. Me había enfrentado a Víctor en el banquete y envié a Félix a tratar con los socios comerciales con los que normalmente trataba. Fui sola al balcón a tomar aire fresco. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la segunda persona que había tenido un desacuerdo con Víctor. Era Chloe. Desde esa noche, Chloe había estado caminando con un rostro sombrío. Acababa de tener una fuerte discusión con Víctor en las salas traseras. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar mientras caminaba hacia mí, su grueso corrector no podía ocultar las marcas de bofetadas en su mejilla. Al verme allí, Chloe se congeló por un momento antes de mirarme con hostilidad. Serena, así que ahora te sientes orgullosa, ¿eh? Papá te llama para reclamar tu herencia, ¿verdad? Al ver su desesperado intento de defender sus propios intereses, no pude evitar reír. No es de extrañar que Chloe tuviera tanta prisa. Su madre había estado con Víctor durante tantos años y nunca había alcanzado el estatus de esposa. Víctor había dejado claro que la persona que le diera un hijo sería quien recibiría la herencia familiar. Ahora la pequeña señora estaba embarazada, y Víctor la había traído al banquete. La madre de Chloe ni siquiera había podido aparecer en este evento. Ya deberían haber entendido que lo robado no dura. Te lo diré, Serena, dijo Chloe, si quieres entrar en la familia Víctor, ni lo pienses. Yo. Ya no estaba interesada en escuchar las tonterías de Chloe y la interrumpí. En lugar de perder la cabeza aquí, tal vez deberías pensar si todavía habrá lugar para ti y tu pequeña madre señora Víctor una vez que nazca tu precioso hermano. Pasé junto a ella, dándole una ligera palmada en el hombro pálido. En realidad, aún no es tarde. ¿Ves? Ella todavía no ha dado a luz, ¿verdad? Con eso, no era necesario decir más. Llegué a la puerta justo cuando Félix llegó para escoltarme. Debo admitir que el atuendo que le había elegido antes añadió un toque de elegancia a Félix. No es de extrañar que los hombres siempre amen la juventud. La juventud es atractiva, a mí también me encanta mirarla. Pero justo cuando extendí mi mano para enganchar su brazo, Ascher de repente agarró mi muñeca. Suéltame, dije fríamente. Serena, él no es suficiente. No puedes elegir a otra persona. El rostro de Ascher estaba lleno de súplica, parecía un perrito abandonado por su dueño. La enorme araña de cristal colgaba sobre nosotros, y solo entonces noté que Ascher había perdido mucho peso sin darse cuenta. En serio, Ascher, no pude evitar burlarme, ¿no puedes manejar esto? Ascher parecía un poco fuera de control, y ni siquiera Víctor, que se apresuraba desde el otro lado del salón de banquetes, lo notó. La mirada ambigua de Víctor se posó sobre Ascher y sobre mí antes de que de repente, descaradamente, se echara a reír. Ascher, este joven realmente es sincero, como lo fui yo cuando era joven. Le lancé a Ascher una fría mirada pero no respondí a Víctor. Al ver esto, Víctor continuó, en realidad, realmente admiro a Ascher. Es un joven talentoso. Si se casa con mi hija, ya sea la mayor o la segunda, no me importaría. Se acercó a mí, dándome una ligera palmada en el hombro con su mano regordeta. Sé que todavía tienen sentimientos el uno por el otro. Deberían considerar seriamente mi propuesta. Mientras decía esto, ni siquiera intentó ocultar que Chloe bajaba del balcón, aún con las marcas de bofetadas en el rostro. Víctor parecía aún más complacido al verla. Era como si todo el mundo estuviera bajo su control. Ante esta escena, ya no pude contenerme. Escupí directamente en su rostro gordo y engreído. Tú. Víctor estaba furioso y a punto de estallar, pero justo entonces, Chloe dejó escapar un agudo grito. Al voltear, vi a Ascher desplomarse al suelo, con los ojos hacia atrás y los miembros temblando ligeramente. El rostro de Víctor se tornó incómodo, y de inmediato ordenó a alguien que se llevara a Ascher. Antes de irse, no olvidó advertirme, diciéndome que aprendiera a leer la situación y considerara seriamente su oferta. Al infierno, respondí, levantándole el dedo medio. A altas horas de la noche, encontré a Ascher en una sala especial del hospital privado favorito de los ricos en la ciudad A.
Su comportamiento esa noche era inusual. Además, la absoluta confianza de Víctor en controlar a Ascher levantaba sospechas. Era como si Ascher ya se hubiera convertido en su posesión, para ser controlado a su antojo. Algo no estaba bien. Yo había afirmado públicamente que estaba tan enfadada con Víctor en el banquete que sufrí dolor en el pecho, lo que llevó a Félix a organizar un chequeo médico para mí. Pero llegué al hospital media hora antes, usando la información que había reunido para encontrar la sala especial. Como era de esperar, Ascher estaba dentro. Estaba acostado en la cama, con la cabeza inclinada hacia atrás, medio consciente, como en un estado entre la vigilia y la inconsciencia. Entré en la habitación y vi que sus brazos, con las mangas arremangadas, estaban cubiertos de pequeñas marcas de agujas, y 2 pequeñas jeringas yacían en el suelo. Ascher, maldito. Al darme cuenta de lo que eran las jeringas, una enorme rabia se encendió en mi pecho. Me abalancé, agarré a Ascher del cuello y casi grité: no es de extrañar que Víctor te trate como a su perro mascota. Estás drogado con él, ¿verdad? ¿Qué demonios es esto? No puedes no saber lo que estás haciendo, ¿cómo te atreves a tocar estas cosas? Ascher, que estaba aturdido, solo recobró la conciencia después de que lo sacudí del cuello por un rato. Cuando vio que era yo, su primer instinto fue levantar la mano para proteger su rostro. Serena, no hagas esto. Ya no me gustas. ¿Crees que soy estúpida, Ascher? Me burlé fríamente. Te conozco desde que tenía 15 años. ¿De verdad crees que tus ojos pueden engañarme? Lo burlé, aunque la urgencia en mi voz era difícil de ocultar. He soportado hasta ahora, pero ya basta. Me dices que no te gusto ahora, ¿cuál es el problema? ¿Te da demasiada vergüenza enfrentarte a mí ahora? Cuando te metiste en las drogas, nunca pensaste en este día, ¿verdad? ¿Te das cuenta siquiera de que has violado la ley? Te crié con cuidado, te convertí en alguien decente. Así me pagas. Destruyéndote a ti mismo. El rostro de Ascher se volvió pálido. Lo siento. Tras una larga pausa, finalmente logró decir con voz amarga: no tuve opción. Si no hacía esto, Víctor no confiaría en mí. Al escuchar esto, comencé a calmarme. Lo solté y lo arrojé de nuevo a la cama. ¿Y cuál es el trato? No me digas que hiciste todo esto por mí. Ascher se recostó contra la cama, el cuello ligeramente abierto, y un rubor enfermizo se extendió por su piel pálida. Respiraba con dificultad mientras hablaba. Víctor se volvió rico de nuevo por medios ilícitos, Serena. Si jugamos limpio, no ganaremos contra él. Él siempre piensa que el éxito de la empresa se debe más a mí que a nadie. Si no me someto a él, si no debilito tu poder, lo que quiere después, es tu vida. El rostro de Ascher se torció de dolor mientras hablaba. Serena, él es demasiado astuto. Tuve que engañarme a mí mismo también. Tuve que convencerme de que me había enamorado de Chloe para que tú lo creyeras, y que Víctor me viera a ti buscándome, vengándote de mí. Solo entonces creería que es real. ¿Y ahora qué?, pregunté fríamente, parado a su lado. ¿Crees que él te cree? Te cree, y aún así te da drogas, te arrastra a este lío. Te trata como un perro. ¿Pensaste que entrarías en la familia Víctor haciendo esto? Lo siento. Ascher bajó la cabeza de nuevo. Esta era su segunda disculpa de la noche. No la aceptaría. Lo miré, hablando despacio: una vez que me ocupe de ese viejo bastardo de Víctor, irás conmigo a la estación de policía para las consecuencias legales. Si no te deshaces de este hábito, nunca volverás. Está bien. Escuché la baja respuesta de Ascher. Solo cuando estaba a punto de irme, él extendió la mano y agarró el borde de mi falda, llamándome suavemente: Serena. Miré hacia abajo y vi el rostro de Ascher ligeramente inclinado hacia arriba. Después de todos estos años, sus ojos aún tenían esa pureza, la misma que cuando lo conocí, intacta por el mundo. Dijo: siempre serás la persona más importante para mí en este mundo. Normalmente, debería haberle dado una bofetada, regañándolo por su comportamiento imprudente a lo largo de los años.
pero en cambio, al extender mi mano, solo le acaricié suavemente la cabeza. Esperaré a que regreses, pequeño bastardo. En los siguientes 2 meses, comencé un ataque total contra la familia Víctor, con la sensación de que estaba dispuesta a derribar todo, incluso si significaba perderlo todo. Estaba genuinamente enojada. Había criado a Ascher, y aunque Víctor podía arrebatármelo, no podía destruirlo. Si insistía en intentarlo, estaba a punto de aprender lo loca que podía llegar a ser. Logré socavar los grandes negocios de Víctor con una serie de recortes de precios suicidas, congelando sus fondos y empujándolo a un rincón. Serena, como mujer, más te vale no causar demasiado problema. Finalmente Víctor no pudo contenerse y me dio una advertencia final. Pero antes de que pudiera escuchar mi respuesta, recibió la noticia que había temido toda su vida: su hijo había desaparecido. Chloe era despiadada, y el feto ya tenía 5 meses. Había arreglado que alguien empujara a la pobre mujer por las escaleras del piso 12, casi matándolas a ambas. Cuando Víctor se enteró, Chloe no tuvo más remedio que culparme a mí de todo. Afirmó que la había seducido para hacerlo, y se aferró a los pantalones de Víctor, llorando con mocos en la nariz. Fue golpeada hasta quedar medio muerta por la gente de Víctor. Al menos logró salvar su vida. Víctor, sin embargo, ya me había puesto en la mira con intención asesina. Esa tarde, recibí una llamada de Ascher. Su voz era urgente, diciéndome que saliera rápidamente de la ciudad. Víctor planeaba actuar. Esto me venía perfecto. Rápidamente informé a algunos asistentes sobre los asuntos de la empresa. Cuando salí de la villa, me encontré con Félix, que me había estado buscando. Serena, he venido a recogerte. Intercambiamos una breve mirada antes de que él abriera la puerta del coche para mí. Entré sin decir una palabra. Pero en mi mano, envié la información de ubicación a la policía y a los guardaespaldas que había ubicado en ambas ciudades. Víctor, ese viejo, tenía poco poder real, pero despreciaba a todos. Su especialidad era usar los cuerpos de hombres y mujeres para comerciar y allanar el camino para su futuro. Y no solo envió a Chloe hacia mí. Siempre supe que Félix era quien Víctor había enviado para tentarme. Después de todo, ¿quién conoce a alguien por primera vez y lo mira con una mirada tan profunda y conmovedora? Era demasiado exagerado para ser convincente. Ascher y yo teníamos un plan. Me dijo que Víctor aún planeaba hacer un último intento de amenazarme con fuerza. Estaba completamente preparada para enfrentar a Víctor de frente. Si hacía su movimiento, solo me daría una razón para actuar. Secuestrar era un delito, y con mi influencia como mujer de negocios, junto con los medios y la opinión pública que ya había preparado, no habría forma de que no pudiera involucrar a la policía en una investigación completa de la familia Víctor. Incluso si moría, me aseguraría de que Víctor cayera conmigo. Y al menos, salvaría a Ascher. Pero mientras el coche salía lentamente de la ciudad y tomaba la autopista hacia la ciudad vecina, empecé a sentirme inquieta. Félix, ¿qué tipo de juego estás jugando? Ya no necesitaba fingir, fui directo al grano. Estoy llevándote a la ciudad vecina para garantizar tu seguridad, Serena. Un repentino presentimiento de algo malo me invadió. Mi teléfono sonó de repente. Lo abrí y encontré otro número desconocido sin nombre adjunto. Mi corazón empezó a acelerarse, y mi mano tembló varias veces antes de poder presionar responder. La voz familiar apareció, suave, débil, y escuché a Ascher susurrar: Serena, este es el último regalo que te doy. Date la vuelta, grité bruscamente a Félix, que aún conducía. Félix, incapaz de discutir, salió de la autopista y dio la vuelta. Tomé mi teléfono, temblando, y lo apoyé de nuevo en mi oído, con la voz quebrada. Ascher. Era como si el tiempo se detuviera. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente escuché la débil respuesta de Ascher: sí. En ese momento, quise gritarle, preguntarle si pensaba que era algún tipo de héroe, tan valiente. Pero todo lo que pude decir fue un tembloroso: espérame. La línea quedó en silencio otra vez. Pude escuchar el viento a través del auricular.
Pasaron largos momentos antes de que recibiera una respuesta ronca. Está bien. Te esperaré. Mentira. Ascher no me esperaría. Temía que Víctor pudiera renunciar a negociar conmigo y optar por matar. Así que robó los registros de evasión fiscal de la familia Víctor, junto con pruebas de su implicación en tráfico de drogas y tráfico humano, y entregó todo a la policía. Los oscuros negocios financieros que habían construido el imperio Víctor finalmente fueron expuestos. Antes de eso, Víctor había inyectado a Ascher con una dosis masiva de veneno. Pensó que así Ascher se convertiría completamente en su perro, obediente a cada orden. Pero nunca esperó que justo antes de morir, Ascher contraatacara. Víctor, en pánico, ordenó cortar las manos y pies de Ascher y dejarlos colgando en un edificio en ruinas en las afueras, dejando que su sangre se drenara lentamente. Ascher tuvo la oportunidad de escapar, pero Chloe, ansiosa por recuperar la confianza de Víctor, lo traicionó. Así que Ascher fue atrapado. Para cuando la policía llegó, él ya había desaparecido. Cuando regresé, todo ya se había solucionado. Víctor fue arrestado y sentenciado a muerte. El hombre que me había bofeteado cuando tenía 5 años, y luego me había abusado sin piedad con puños y patadas, ahora había sido derribado de su posición elevada, humillado y confesando sus crímenes. Se sentía como un sueño. Y Ascher, al otro lado de ese sueño, aún no había despertado. 2 días después, recibí las cenizas de Ascher. Me senté en la comisaría, escuchando aturdida mientras el forense leía el informe de la autopsia. Dijo que Ascher había estado en etapas avanzadas de cáncer de pulmón, con poco tiempo de vida. Tal vez esa fue la razón por la que eligió tomar riesgos tan imprudentes. Me sentí absurda. Siempre había estado alerta ante la llamada enfermedad hereditaria de la madre de Ascher. Así que, cuando mis finanzas lo permitieron, llevé a Ascher a chequeos regulares. Sus informes de salud habían estado claros durante los últimos 2 años. ¿Cómo podía tener cáncer de pulmón de repente? Expresé mis dudas a la policía, diciéndoles que dejaran de fingir que Ascher estaba jugando conmigo y que trajeran a ese pequeño bastardo. La policía guardó silencio por un momento antes de decirme que habían encontrado un informe médico en el apartamento de Ascher, confirmando que tenía cáncer de pulmón en etapa avanzada. La única posibilidad era que él hubiera cambiado el informe para engañarme. Siempre conocía los planes de Víctor. Se había preparado para estar a mi lado, pase lo que pase. Pero el destino le jugó una cruel broma. En esos últimos días, Ascher contaba el tiempo que le quedaba, temeroso de que yo descubriera su enfermedad. Así que me dejó. No podía soportar la idea de que me pusiera en peligro por él. Quería intercambiar su vida por mi tranquilidad para el resto de mis días. Porque en su corazón, su Serena era la persona más merecedora del mundo. Después de regresar de la estación de policía, me encerré en mi habitación y bebí lata tras lata de alcohol. Me reí histéricamente mirando el techo. No podía entenderlo. ¿Cómo ese niño pequeño, que solía esconderse detrás de mí cada vez que había una tormenta, de repente había ganado tanto valor? Ese cuerpo frágil, esos terribles tormentos. Ascher, qué capaz eras. ¿Cómo no conocías el miedo? ¿De verdad pensabas que eras algún tipo de salvador? Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro, sin darme cuenta de cuando había caído en un sueño agotador. Cuando desperté de nuevo, mi cabeza se sentía pesada, como si estuviera llena de plomo. Me eché el cabello hacia atrás al sentarme, llamando instintivamente a la puerta. Ascher, ¿dónde está mi abrigo? ¿Puedes traerme un vaso de agua? Nadie respondió. Mi brazo extendido se congeló en el aire. Me tomó mucho tiempo recuperar la compostura. Ascher ya no estaba aquí. Por supuesto, el Ascher que solía seguirme hasta la escuela, el que trabajaba conmigo en la tienda, protegiéndome para que nadie me lastimara, se había ido. El que me cocinaba fideos con huevo en mi cumpleaños, el que me sonreía tontamente, el que le tenía miedo a las tormentas. Había partido a otro mundo, llevando todas sus cicatrices, con una sonrisa pacífica en su rostro, marchándose silenciosamente. Antes de dormir, me había dicho buenas noches.
¿Qué estaría pensando en ese momento? Ya no preocuparse porque nadie me molestara, ¿verdad? Así que, aunque su cuerpo ya estaba frío, su sonrisa permanecía gentil. Cuando me di cuenta de lo que había perdido, mi corazón y mi pecho se apretaron de dolor. Lloré sola en esa villa vacía, incapaz de llenar el vacío en mi corazón. Después de volver a la vida pública, lo primero que hice fue ocuparme de Chloe. Ella mostró remordimiento, cooperó con la policía durante la investigación y recibió una sentencia reducida. Y yo esperé afuera. Cuando nuestros ojos se encontraron entre la multitud, el miedo de Chloe era palpable y las lágrimas cayeron de inmediato. Se arrodilló y me suplicó misericordia. Dijo que sabía que Ascher era una buena persona. Simplemente había tenido demasiado miedo. Suavemente sostuve su barbilla y la obligué a mirarme. Dije, Chloe, más te vale aprender a vivir. Hija de un narcotraficante y un traficante de personas, estaba destinada a vivir el resto de su vida en aislamiento y deshonra, arrepintiéndose con los años que le quedaban. Más tarde supe que Chloe se mudaba de ciudad en ciudad, pero dondequiera que iba, su pasado la alcanzaba. No podía encontrar trabajo ni amigos. Sobrevivía recogiendo chatarra. Una noche lluviosa, conoció a un chico amable que le dio un pedazo de pan. Chloe lloró amargamente. Al volver a casa, compró una botella de paraquat y se quitó la vida. En cuanto a mí, transferí la empresa a uno de los antiguos amigos universitarios de Ascher. Volví sola a Spring Mountain Town. Félix quería acompañarme, pero me negué. Hasta ahora, aún no me has dicho por qué me traicionaste. Miré a Félix y hablé con calma. Es Ascher. Se quedó en silencio un momento antes de responder. Ascher me dijo que no tendría oportunidad de regresar, así que puedo quedarme a tu lado sin preocupaciones. Sabe que soy de Víctor y me menosprecia, pero su tiempo se acaba y no tiene opción. Así que, después de sopesar los pros y los contras, Félix traicionó a Víctor, esperando ocupar el lugar de Ascher y estar junto a mí, alguien que no traicionaría a los suyos. Había más de un poco de egoísmo en su decisión, pero ya no me importaba indagar en ello. Le dije a Félix que su escenario aún estaba en el mundo indulgente y movido por el dinero de la ciudad A. En cuanto a mí, llevaría a mi chico de vuelta a la vieja casa llena de recuerdos. De vuelta a aquel cálido verano en Chunsantown, donde el sol caía intensamente. Extra, Ascher, tanto mi madre como mi abuela murieron de la misma enfermedad. De hecho, cuando era muy joven, una vez fui salvado de la misma enfermedad. Desde que mi madre enfermó por primera vez, me preparé para lo inevitable. Algún día, yo también moriría. Iría al cielo y me reuniría con mi padre, madre, abuelo y abuela. Así que cuando mi madre falleció, empecé a esperar, esperando que la muerte llegara. Dejé de ir a la escuela, comía lo que podía encontrar cuando tenía hambre y dormía bajo un puente cuando estaba cansada. Habiendo perdido a mis padres, me había convertido completamente en una mendiga. Los niños de Chunsantown, que siempre me habían odiado, no perdieron tiempo en intimidarme. Pero ya no quería pelear. Un día, vagando por las puertas de la escuela, la volví a ver. Serena se había convertido en una estudiante de secundaria, con el cabello recogido en una coleta, una mochila colgada en los hombros, de pie entre la multitud, aún irradiando luz. Aunque también había perdido a sus padres, era tan fuerte. Por razones que no podía explicar, la seguí hasta su casa. Después de que Serena entrara, me senté en el suelo afuera de su patio, abrazando mis rodillas. Miré la ventana medio abierta del dormitorio en el segundo piso. Era extraño. Aunque era la única en esa casa, de alguna manera todavía olía a hogar. Esa noche empezó a llover. El trueno retumbaba en el cielo. Era igual que la noche en que mi madre me dejó. Empapado por la lluvia, me sentí perdido, queriendo instintivamente buscar a mi madre para pedir ayuda. Así que llamé a esa puerta. La cálida luz blanca se derramó por la grieta de la puerta. Serena abrió la puerta y me metió dentro. Aquella noche lluviosa, comenzó mi segunda vida. Originalmente pensé que mi vida había terminado, pero por Serena, aún podía esforzarme más por vivir.
Quería pasar el resto de mi vida con ella. Era la única familia, el único amor que me quedaba en este mundo. Serena llevaba muchas cicatrices en su cuerpo, marcas que su padre le había dejado en su infancia. De día, parecía indiferente a todo, pero por la noche gritaba y luchaba en su sueño. Cuando la despertaba, sus ojos estaban llenos de odio. Era una chica que había sido herida, y nunca la traicionaría. Pensé que teníamos tanto tiempo. Podría quedarme a su lado, consolarla, o incluso ayudarla a vengarse de quienes la habían dañado. Le compraría un anillo. La vería ponerse un vestido de novia y le propondría matrimonio. Podría hacer tantas cosas con ella. La protegería en el mundo de los negocios, bloquearía todos los ataques contra ella y le cocinaría gachas calientes en casa. Pero este cuerpo me falló. El día que recibí el diagnóstico de cáncer, me senté fuera de la casa sola hasta altas horas de la noche. Todo fue demasiado tarde. La vida que quería, las promesas que esperaba cumplir por ella, nunca podrían realizarse. Al menos, déjame darle un último regalo, Serena. La chica que se negó obstinadamente a inclinar la cabeza cuando sus padres la abandonaron, que había cargado con la ira todos estos años. Y yo, que había perdido el derecho de acompañarla hasta la vejez y ayudarla a resolver su dolor, podía hacer una última cosa. Le prometería un futuro libre de preocupaciones. Así que al día siguiente, cuando llegué a la empresa y vi a la hija tonta y codiciosa de Víctor mostrándome una sonrisa serví, simplemente curvé los labios en respuesta. Así sea, Serena. Que las cicatrices de la infancia, los arrepentimientos de la juventud, los recuerdos incumplidos, sean quemados por incendios salvajes, dejando solo sus marcas ardientes. Desde ese día en adelante, cada viento, niebla, lluvia y sol te recordará, te amo. Fin.